Hoy en Jueves Santo nos reunimos junto con toda la Iglesia de Cristo alrededor del mundo. Para muchos el primer servicio de celebración de Semana Santa, para muchos otros desde el lunes se han estado reuniendo para recordar la última semana de Jesús antes de morir en la cruz por nosotros. Y como cada Jueves Santo celebramos conmemorando esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, una cena de Pascua en la cual Él les dio el último aviso de que Él habría de morir en la cruz para dar su vida por nosotros. Y el pasaje que acabamos de leer ocurre justo después de esa cena. Los evangelios nos dicen que después de haber comido la Pascua con sus discípulos, Jesús se retiró al monte de los olivos. El capítulo 21 de Lucas nos dice que cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén apenas unos días atrás, Jesús había estado constantemente yendo al templo. El primer día fue a sacar a todos los mercaderes que estaban ahí, pero después estuvo yendo a enseñar y a confrontarse con las autoridades religiosas de ese tiempo, y las noches se regresaba al Monte de los Olivos precisamente a descansar ahí. No sabemos si tenía una casa en el Monte de los Olivos o si tenía una tienda de campaña. Algunos sugieren que, como leemos en los otros evangelios, Getsemaní estaba en el Monte de los Olivos, y Getsemaní es un huerto de árboles de olivo, precisamente por eso se llama así el monte, y en ese huerto había una prensa para hacer aceite, y entonces probablemente en esa prensa Jesús podría estar pernoctando. Pero en esta ocasión, después de la cena, de la última cena de Pascua, Jesús regresa al Monte de los Olivos, pero no solamente para descansar, o no para descansar en realidad, sino precisamente para prepararse por lo que estaba por acontecer en minutos: su arresto, su juicio, su crucifixión y finalmente su muerte. Así que terminando la cena, Jesús se va a orar al Monte de los Olivos, como también era su costumbre. Así nos lo dice el Evangelio de Lucas. Y nos lo dice así porque era costumbre de Jesús estar orando constantemente. Todo en el Evangelio de Lucas vemos que Jesús se aparta a lugares solitarios, se aparta a los montes, se va muy temprano para ir a orar, para estar en comunión con el Padre, y se va a montes, se va a desiertos, especialmente cuando algo importante en su vida está por acontecer. Una de ellas, por ejemplo, es cuando Jesús va a elegir a sus 12 apóstoles, pasa toda la noche orando en un monte. Y así que esta noche, la cual Jesús va a ser enjuiciado, pues precisamente con mayor razón se retira a orar. El Evangelio de Lucas nos dice que los discípulos lo siguen. Jesús no los convoca, sino ellos siguen a Jesús, y Jesús les insiste en que se queden ahí orando, y Él se aparta de ellos. Les dice que oren para que no caigan en tentación. El martes teníamos un estudio sobre este pasaje y nos preguntábamos qué clase de tentación podían tener los discípulos esa noche. Lo que pasa es que la palabra tentación no solamente significa tentación en griego significa una prueba. Una prueba, puede ser cualquier prueba. Y en esta ocasión, sin duda alguna, la prueba era si los discípulos iban a resistir todo aquello que Jesús estaba por sufrir, empezando nada más y nada menos que con el hecho de ser arrestado. Y Jesús les dice que oren para que no entren en la tentación. De alguna manera Jesús sabe que los discípulos no van a poder soportar todo lo que Él va a soportar, y les pide que estén orando. Y entonces Jesús los deja por ahí, se adelanta un poco más y ora de una manera que resume todas las pruebas y tentaciones de la humanidad. Jesús ora que se haga la voluntad del Padre y no la suya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
¿Ustedes han hecho esa oración alguna vez en su vida? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo confieso que sí la he hecho. La he hecho cuando ya no hay mucho que yo pueda hacer. Cuando mandé la solicitud de trabajo y dije, pues ya, Señor, que se haga tu voluntad. Pero ya no depende mucho de mí, ya no hay nada que yo pueda hacer. En la semana recordaba la partida de mi papá y una de las últimas oraciones era que se haga tu voluntad. Ya no había nada que pudiéramos hacer nosotros. Pero la hemos hecho cuando sí hay algo que podemos hacer nosotros, no cuando es el último recurso, sino cuando sí hay algo que nosotros podamos hacer y digamos, Señor, no lo que yo sé que puedo hacer y quiero hacer, sino lo que tú quieras hacer. ¿Qué hay de orar por la voluntad de Dios cuando esa voluntad requiere que no solo no recibamos lo que queremos, sino que además hagamos algo contrario a lo que nosotros queremos? Porque la voluntad no es nada más un deseo tener el trabajo, deseo sanar, deseo lo otro, sino la voluntad es una disposición de hacer algo. Y cuando Jesús ora que no se haga mi voluntad, sino la tuya, está orando que pueda hacer yo lo que tú quieres que yo haga. Y esta oración de Jesús refleja una lucha antiquísima, y no es la lucha del bien y del mal, sino la lucha de la voluntad divina y la voluntad humana. Esa misma lucha que se libró siglos antes, al inicio de toda la historia, en un jardín, por cierto, en el Edén, un lugar de encuentro con Dios. Adán y Eva habían sido puestos en el jardín por Dios y ahí tenían todo lo que querían para ellos, todo el árbol, todo el jardín, incluso tenían el árbol de la vida. Y Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles del huerto. Esa es mi voluntad, pero no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es mi voluntad. Y entonces Adán y Eva se enfrentan a la misma tentación de Jesús, si van a hacer su voluntad o la voluntad de Dios. La serpiente los engaña, les pone una trampa y ellos al final de cuentas deciden que quieren hacer su voluntad, tomar del fruto del árbol prohibido y no la voluntad de Dios. Caen y ceden a la tentación, comen del fruto y sus vidas son trastornadas. Se avergüenzan de sí mismos, se esconden de Dios. Dice el texto de Génesis 3 que la mujer a partir de entonces da a luz con dolor y será dominada por el hombre, y el hombre tiene que sufrir en el trabajo para que la tierra produzca. Finalmente Dios decide que no pueden vivir así eternamente y los expulsa del jardín para que no tengan acceso al árbol del fruto de la vida, y con ello viene la muerte. Esa es la consecuencia de hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Es como si ellos hubieran tomado un veneno que se irrigó por su sangre y que corre a través de las venas de todas sus generaciones. Caín, su hijo, decide hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Saca a su hermano al campo y lo asesina a sangre fría. Sus descendientes hacen lo mismo. Noé, un hombre que Dios escogió para redimir o para salvar una porción de la creación, y al final de cuentas Noé hace un campo de vides y termina emborrachándose, haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios, y termina maldiciendo a su hijo. Abraham, que tanto nos gusta hablar de él como el padre de la fe, muchas veces decidió que era mejor hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y con él Moisés, el gran libertador, no pudo entrar en la tierra prometida porque al final de cuentas decidió hacer él su voluntad y no la voluntad de Dios. Y Moisés tenía una vara muy alta y fue un solo error, y ese error le costó la vida por querer hacer su propia voluntad
y no la voluntad de Dios. El rey David, nuestro querido héroe, todos los reyes, ningún hombre, ninguna persona es completamente capaz de hacer la voluntad de Dios a plenitud. Siempre prefieren hacer su voluntad en vez de la voluntad de Dios. Y yo, hermanos, acúsome, a veces me gusta hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y hermanos, creo que más de una vez hemos querido hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. El problema es que nos sucede como Adán y Eva, caemos en una trampa al hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, abriendo la puerta al pecado y a la muerte. Es como si bebiéramos de una copa dulce que nos satisface, que nos hace pensar que logramos lo que queríamos, pero en realidad es un veneno que se infiltra a nuestro cuerpo y poco a poco va liberando toxinas hasta que nos lleva a la muerte. Y como todos nosotros, seres humanos, Jesús también ha de enfrentarse en esa misma lucha, a hacer su voluntad o hacer la voluntad divina. En ese monte de los olivos, en ese lugar de encuentro con Dios, Jesús se enfrenta a la decisión de hacer su voluntad o la voluntad del Padre. A sus discípulos ya les había dicho que oraran porque venía una prueba y que ellos probablemente no pasarían la prueba. Y efectivamente Jesús los encuentra dormidos. Están dormidos, no pueden ni siquiera orar para mantenerse firmes frente a la prueba, al igual que nosotros, que muchas veces nos dormimos cuando tendríamos que estar velando frente a la prueba. Así que Jesús los deja ahí, les dice, quédense aquí. Y Jesús va porque decide que va a ser Él mismo en persona y solamente Él quien haya de pasar por esa prueba final. Le dice al Padre, si quieres, pase de mí esta copa, si quieres. Es como una especie de negociación tal vez, está tentando tal vez, disculpen la expresión, probando a Dios a ver si hay una oportunidad de que no tenga que tomar esa copa. Tal vez pueda finalmente aceptar lo que los líderes han dicho y reconocer que efectivamente es un falso profeta y entonces parar todo su movimiento que ya había iniciado. Tal vez, como sus discípulos querían, Jesús tiene la posibilidad de resistirse y luchar, levantarse en armas. La gente ya lo quería hacer rey, así que era cuestión de solamente juntarlos. En una ocasión, precisamente en su arresto, Jesús le dice a Pilatos, podría mandar a mis ángeles y estarían aquí sacándome de tu palacio. Pero Jesús sabe que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es un Mesías de violencia y de guerra, sino un mensaje de paz, de amor, de perdón y de reconciliación. Y Jesús decide hacer la voluntad del Padre, como el Padre prometió a aquel siervo sufriente que daría su vida por el pueblo. Así que Jesús finalmente está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y como Jesús le enseñó a sus propios discípulos a orar, a hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en aquel monte de los olivos, Jesús ora, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús supera la prueba, decide hacer la voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios conlleva para Jesús beber de la copa que significaba morir, significaba asumir las consecuencias del pecado de toda la gente que decidió hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios, asumir esas consecuencias, Él, el único que hizo la voluntad de Dios y no la propia,
y morir como si nunca hubiera hecho la voluntad de Dios. Y en esa muerte castigar el pecado de todos nosotros. Esa copa que Jesús ha de beber es en realidad un antídoto para el veneno del pecado. Ustedes saben que el veneno se hace a partir de aquello que causa la intoxicación. El antídoto para el veneno de víboras se hace a partir de venenos de víboras. Y el antídoto para la muerte eterna se hace a partir de la muerte del verdadero y eterno Hijo de Dios. Jesús es mordido por la muerte para ser el antídoto de nuestro destino fatal. Así que en ese monte la redención comienza a lograrse en el momento en que Jesús oró para hacer la voluntad del Padre y no la suya, y en el momento en que Jesús estuvo dispuesto a beber la copa de la muerte. Pero apenas unas horas atrás Jesús había bebido una copa antes. Era la copa de la celebración de la Pascua, cuando todos los judíos se reunían en sus casas para celebrar aquella noche en la que victoriosamente Dios los liberó de Egipto, de aquel tirano, de aquel dictador faraón, de la esclavitud, y los llevó a una nueva vida. Y cada año, cada Pascua, los judíos levantaban una copa celebrando la victoria y la salvación. Y Cristo en esa última Pascua levantó una copa por la liberación de un tirano peor, el pecado y la muerte. Esa es la copa de victoria de Cristo sobre el pecado, para que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Es la victoria de Cristo sobre la muerte. Es el antídoto que nosotros bebemos también para nuestra propia muerte y para tener vida eterna. Hoy, hermanos, como Cristo pudo vencer el pecado decidiendo hacer la voluntad de Dios y no la propia, nos llama a nosotros a rendir nuestra voluntad y decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Nos llama a estar dispuestos a tomar el antídoto que Cristo logró al morir en la cruz por nosotros y a tomar de esa copa de la celebración para recordar que Cristo ha vencido y que somos libres. Amén.